Hola a todos los amantes de los videojuegos y los nostálgicos de los clásicos de plataformas. Hoy nos adentramos en el maravilloso y alocado mundo de Wisney de Frantic Wabbit Wesco. Prepárense para una aventura llena de diversión, secretos y un montón de conejos. Así que agárrense fuerte a sus varitas mágicas y únanse a nosotros en esta emocionante reseña. Amiga, amiga, es una computadora doméstica sobre la que poca gente en los Estados Unidos sabe, porque solo tuvo éxito en Europa. Esto significó que muchos juegos sorprendentemente buenos pasaron desapercibidos, escondidos para la mayoría de la gente, hasta la era de la emulación moderna. Sin embargo, algunos juegos lograron llegar a consolas como el Super Nintendo Entertainment System y el Genesis. Como este, para empezar, un peculiar juego de plataformas de un pequeño grupo conocido como Rising Hell Software. Un desarrollador que, por cierto, terminaría adoptando un nombre mucho más PC, Bizarre Creations. Los mismos que alcanzarían la gloria con Project Gotham Racing y Geometry Wars, sí señor. Mucho antes de ese trágico final, sin embargo, lanzaron un juego peculiar bajo el nombre de Wisney. La mejor manera de describirlo sería como una mezcla entre un juego de plataformas y un juego arcade, donde conseguir las mejores puntuaciones importa tanto como sobrevivir hasta el final del juego. No hay mucha trama involucrada, todo se resume en la escena de introducción al comienzo del juego. Un mago y una bruja que tienen un montón de conejos, por alguna razón, arruinan un hechizo mágico y todos los conejos terminan dispersos en un montón de niveles. Eso es realmente todo lo que tienes para empezar, no necesitas mucho más que eso. Claro, hay algunos jefes, pero simplemente están ahí realmente. Desde el menú principal tienes algunas opciones, incluida tu elección de personaje. Esto no afecta en nada, aparte de si jugarás como un mago o una bruja durante todo el juego. Así que elige el que prefieras. El nivel de dificultad determina cuántos mundos puedes jugar antes de que el juego termine, cuánto tiempo tienes y la dificultad general del juego. El nivel de habilidad cambia la rapidez con la que te mueves, junto con la velocidad del temporizador. Ten en cuenta que, al igual que muchos otros juegos de los 90, si no tienes ambos niveles de dificultad, al menos en la opción intermedia, el juego no te dará un final decente. Cuando comienzas un juego, empiezas en la etapa inicial, un pequeño bosque con una cabaña y un caldero. Para entrar en la pantalla de selección de niveles, debes recoger 2 de las frutas que cuelgan de los árboles, ponerlas en el caldero y hacerlas mezclar para crear una puerta que te llevará a los niveles en sí. Mientras estás en la etapa inicial, no estás en peligro, así que este es un buen lugar para acostumbrarte a cómo se controla el juego. Una vez que entras por la puerta a la pantalla de selección de niveles, se te presentan varias puertas que te llevarán a diferentes niveles. Eres libre de abordarlos en el orden que desees, pero solo llegarás al jefe del mundo una vez que hayas limpiado todos los niveles en un mundo primero. Lo primero que notarás una vez que comiences una etapa normal es que Wisney no es tu juego de plataformas normal. Para empezar, no hay enemigos, tampoco hay peligros ambientales ni agujeros en los que caer, ni siquiera hay paredes. Eres tú algunas plataformas y montones de conejos. Todos los niveles se envuelven infinitamente, no importa cuántas veces los recorras, y todos son solo unas pocas pantallas de longitud. Lo primero que debes hacer una vez que comienza un nivel es recoger suficientes conejos que aparecen para deletrear una palabra mágica, que siempre será algún tipo de absurdo como Mackle o Pongo. Algunos conejos que recoges dejarán caer una letra voladora y una vez que deletreas la palabra, aparecerá una puerta en el mapa. Una vez que hayas hecho eso, tendrás que recolectar un cierto número de conejos para abrir la puerta de salida. Las cuotas de conejos comenzarán siendo pequeñas, pero aumentarán constantemente a medida que avances en los niveles, hasta que tengas que recoger unos 60 conejos antes de que la puerta se abra. Termina tantas rondas de esto y completarás la etapa. Los conejos también dejarán caer estrellas, tiempo extra y frutas. Cada ronda tiene un medidor de frutas que se llena cada vez que recoges frutas, y una vez que lo llenas, aparecerá una fruta en la etapa inicial. ¿Vale? Técnicamente no son todas frutas, ya que también hay cosas como papas, zanahorias y repollos para recolectar, pero aún así, por lo general es mejor para ti conseguir la fruta, ya que te ayudará a largo plazo. No te demores demasiado recogiendo los conejos, por cierto, porque en cierto punto del juego, ciertos conejos comenzarán a parpadear.
Esta es una advertencia de que están a punto de explotar, y si no los recoges antes de que lo hagan, se llevarán todas tus letras contigo y te harán recolectarlas todas nuevamente. Ahora, podrías estar pensando que un juego sin enemigos ni peligros sería increíblemente fácil de terminar. Este juego estará encantado de demostrarte lo contrario. Verás, tu verdadero enemigo en este juego es el temporizador, un reloj que conduce a tu muerte inevitable, que no se puede detener, solo retrasar. Dependiendo de tu dificultad, se te darán 1 o 2 minutos para vivir. Una vez que se acabe el tiempo, morirás y perderás una de tus 3 vidas. Ten en cuenta que el temporizador no se reiniciará entre etapas, así que el tiempo que tenías en el último nivel es el que tendrás en el siguiente. Hay algunas formas de extender el temporizador, principalmente recogiendo los iconos de tiempo que a veces aparecen de los conejos que recoges. Cada icono que recolectes te dará 3 segundos extras al final de la ronda. Puede sonar como mucho, pero con las cuotas de conejos que te da el juego, realmente no lo es. Una vez que alcanzas los 10 segundos, uno de los conejos llevará un potenciador que te dará 30 segundos extra de tiempo. Encontrarlo antes de que se acabe el tiempo, sin embargo, es un juego de azar en sí mismo. Sin embargo, hay una cosa que puedes hacer para cambiar las cosas a tu favor. Cada fruta que termines ganando en los niveles principales aparecerá en tu etapa inicial para que la uses más tarde. Al mezclar 2 frutas en tu caldero, puedes hacer que ocurran una variedad de cosas diferentes. Mientras que la primera combinación de frutas que hagas siempre creará una puerta para seleccionar el nivel después del primer nivel, cada combinación de 2 frutas causará algo diferente. Si puedes memorizar qué combinaciones hacen qué, tendrás una ventaja distinta sobre el temporizador. Las frutas también se transferirán entre niveles, pero eventualmente se echarán a perder y desaparecerán, así que no querrás acumularlas durante demasiado tiempo. Hay un par de docenas o más de diferentes efectos de las combinaciones de frutas, algunos mucho más útiles que otros. Algunas combinaciones te darán cosas como tiempo extra, puntos extra o te permitirán saltarte un nivel. Una de las combinaciones más importantes es con una manzana y un plátano, que abrirá una tienda donde puedes usar las estrellas que recolectas para comprar más frutas, tiempo y vidas extra. Abrir la tienda es probablemente lo más importante que puedes hacer porque te da acceso a cualquier combinación de frutas en el juego, siempre que tengas las estrellas para comprarlas. Muchas de estas combinaciones son bastante útiles, como aumentar tus puntos, tu tiempo, hacer que los conejos no exploten más o hacer que en lugar de los conejos soltando frutas soltarán iconos de tiempo extra. La mayoría de estos efectos solo duran durante el próximo nivel, pero aumentarán considerablemente tus posibilidades de supervivencia. También puedes desbloquear algunos minijuegos diferentes con las combinaciones correctas. También hay un juego de preguntas donde puedes apostar estrellas, por ejemplo. ¿Sabes esas palabras sin sentido que sigues recolectando para abrir la salida? Sí, esas son reales. Consejo profesional Polowak. Es en realidad pulpa de coco, no otro nombre para tus glúteos. Cuanto más sabes. También hay un minijuego donde lanzas tomates a lo que presumiblemente son caricaturas de 2 de los desarrolladores del juego, con una vida extra para ti si lo haces especialmente bien. Además, Puggy del juego Genesis del mismo nombre también está ahí, porque, bueno, simplemente está. Esos no son los únicos minijuegos, sin embargo, pero los demás valen la pena descubrirlos mediante memorización mecánica y tomando notas o en GameFAQs. Al final de cada mundo llegarás a una pelea de jefes, luchando contra enemigos como un reloj gigante, una calabaza gigante o una serpiente gigante. El tema sigue así. Estas peleas son el único punto real en el juego donde tienes algún conflicto real y, como tal, juegan bastante diferente al resto del juego. En las peleas de jefes, el botón dispara un rayo mágico que se dirige hacia el jefe y le inflige daño. No tienes que apuntar, pero tomará unos segundos recargar si lo usas demasiado tiempo. También obtienes una barra de salud con aproximadamente 5 golpes y si se agota, pierdes una vida y debes volver a hacer la pelea. La mayoría de los jefes son bastante fáciles ya que la mayoría flotan alrededor y realizan un ataque una y otra vez. Realmente no se animan, aparte de recibir daño visible mientras les drenas la salud. La flor gigante, por ejemplo, perderá sus ojos, lo que en realidad se ve mucho más aterrador de lo que pensarías para un juego como este. El jefe final, un dragón que ocupa casi toda la pantalla, es realmente el más impresionante de todos, dado que no solo su cabeza te sigue mientras te mueves, sino que tiene 2 ataques diferentes, ambos de los cuales son realmente difíciles de esquivar. Una vez que vences a un jefe, pasas al siguiente mundo con un nuevo conjunto de niveles.
Cada mundo tiene el mismo conjunto de niveles, pero las plataformas en ellos se organizarán de diferentes maneras y tendrán algunos gráficos de fondo nuevos. El juego también se volverá gradualmente más difícil al aumentar las cuotas de conejos y darte más rondas para jugar antes de que puedas terminar una etapa, agotando más de tu tiempo. También hay un modo competitivo de 2 jugadores, donde Wheezy y Lizzy compiten por recolectar suficientes conejos para abrir la salida y abandonar la etapa antes que el otro. No hay una forma real de atacar o ralentizar a tu oponente, y dado que cada jugador solo puede recolectar un cierto color de conejo, ni siquiera puedes robar los conejos del otro jugador y fastidiarlo. Aún así, es razonablemente entretenido, aunque no especialmente profundo. Lamentablemente, sin embargo, el juego no tiene ningún tipo de modo cooperativo, lo cual sería perfecto para un juego como este. El juego se ve bastante bien, e incluso con los sprites siendo tan pequeños como son, todos se animan bastante suavemente. También hay un toque lindo, donde todo lo que recoges emite una onomatopeya, como magia. ¡Oh, genial! Los propios niveles son todos un montón estático de plataformas, aunque todos tienen ciertos objetos de fondo que cambian dependiendo del mundo. Podrías encontrar las ruinas de la Estatua de la Libertad en el fondo de la Tierra del Desierto, mientras que uno de los escenarios de la Tierra del Templo tiene un conejo gigante que está mucho más dibujado de manera realista que cualquier otra cosa en el juego, lo que lo hace parecer extrañamente aterrador. La música fue hecha por el siempre fantástico Matt Furniss, y nunca decepciona. Lo más destacado sería probablemente la música de la tabla de puntuaciones, que dura lo suficiente como para que suene más adecuada para los créditos que cualquier otra cosa. La mayoría de la música tiende a ser de ritmo rápido y alegre, incluso cuando estás corriendo por lo que es básicamente un cementerio gigante. Sin embargo, lo que realmente necesita ser llamado a la atención es la luna. La luna permanece en el fondo durante prácticamente todo el juego, apareciendo en cada nivel. En su mayor parte, simplemente tiende a dormir, bostezando de vez en cuando. De vez en cuando, sin embargo, se despertará, sonriendo directamente a ti. El jugador, de una manera que haría que la luna de Majora's Mask gimiera y retrocediera lentamente. La maldita cosa incluso comenzará a rugirte algunas veces, antes de finalmente volver a dormir. Podrías pensar que la luna probablemente terminará siendo la verdaderamente maestra de cualquier trama que tenga el juego. Pero tristemente, no lo es. Oportunidad desperdiciada, eso sí. En general, Ys Ennelis es un juego de plataformas muy inusual, uno que rompe casi todas las reglas establecidas del género. Aún así es un juego bastante entretenido, a pesar de toda su rareza. Básicamente rompe todas las reglas establecidas del género, pero aún así vale la pena jugarlo en ráfagas rápidas. Tiene un sentido del humor extraño, muchos secretos y huevos de Pascua para encontrar incluidas más de unas pocas referencias a otros juegos de Psygnosis, una gran banda sonora, y aunque puede ser demasiado difícil para su propio bien a veces, todavía vale mucho la pena jugarlo. Bizarre Creations haría más que unos pocos juegos más, hasta su eventual triste desaparición a manos de Activision. A menos que quieras desembolsar dinero por una amiga, la versión de Genesis probablemente sea tu mejor opción. La cosa es que la versión de Genesis es mejor en casi todos los aspectos. La versión de Amiga tiene los habituales tiempos de carga del disco para lidiar con ellos, menos velocidad que la versión de Genesis, no tiene el fondo de campo de estrellas y no hay luna, aunque eso no es completamente malo. Y la música simplemente no es tan buena. Es sorprendente cuánto mejor es la versión de Genesis, dado que ambas versiones salieron el mismo año. Y con eso concluimos nuestra reseña de Ys Ennelis The Frantic Wabbit Wesco. Esperamos que hayan disfrutado acompañándonos en este viaje a través de un clásico de la era de los 16 bits. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido sobre videojuegos retro y moderno. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta luego, magos y brujas!